Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Hace unos cuantos años, Mayra, junto a su novio, viajaban hacia la provincia de Salta, pasando por los valles calchaquíes. Salieron a la tarde, como a las 4 de la tarde. Por algún problema que tuvieron con el vehículo en el que iban, el viaje hasta Tafí les llevó mucho más tiempo del que esperaban. Habían llegado ya prácticamente con la noche sobre ellos y decidieron buscar un lugar donde pasar la noche para continuar recién al día siguiente, una vez que pudieran solucionar el problema del auto. Mayra y su novio, Juan, comenzaron a buscar un lugar. Fue medio complicado, según nos relatan, porque a la hora que habían llegado no encontraban a mucha gente dispuesta a brindarles un lugar solamente para pasar la noche, más que los hospedajes grandes al cual ellos no podían acceder, porque estaban, según nos cuentan, bastante caros. A unas cuadras hacia abajo de la estación de servicio encontraron a una señora, uno de los chicos de la playa de estacionamiento, de la playa de servicio, de los empleados de playa, le habían sugerido que fueran hasta la casa de esta señora, doña Marta, que ella habitualmente, daba hospedaje en unas habitaciones que tenía al lado de su propiedad. Cuando llegaron hasta allí, hablaron con esta mujer, Mayra, que nos relata la historia. Cuenta que desde el principio la apariencia de esta señora, de Marta, le transmitió intranquilidad. Era una mujer de una edad avanzada, cerca de unos 70 años, y aparentemente vivía sola. Tenía el cabello desgreñado, su apariencia, su imagen transmitía un poco de miedo, según nos cuenta Mayra. Pero luego de hablar con su novio, Juan, esta señora Marta le dijo que tenía una habitación. Las habitaciones eran habitaciones precarias, habitaciones de ladrillos, con un techo de chapa, y que estaban en una propiedad, no dentro de la misma casa de esta señora Marta, sino en una propiedad al lado. Los separaban un alambrado, unos árboles y unas rocas muy grandes, y en este terreno, que era bastante amplio, habían muchas rocas de las cuales todavía no habían sido despejadas del terreno, algunos frutales, unos árboles frutales, y dos o tres habitaciones, una casi sin terminar, que habitualmente, al parecer, alquilaban en tiempo de vacaciones por un precio muy bajo. La cuestión es que arreglaron con esta señora para pasar la noche allí, y bajaron los bolsos, no desarmaron nada porque pensaban seguir al otro día temprano, y fueron a caminar buscando un lugar donde pudieran solucionarle el problema que tenía el auto al día siguiente. Se demoraron unas cuantas horas, se quedaron a comer y volvieron como a las
12:30 de la noche estuvieron volviendo a este terreno que estaba bastante oscuro. Juan tenía que, una vez que entraron, desde el terreno hasta la habitación, habían unos 40 metros aproximadamente, y el camino iba entre rocas, entre unas rocas grandes. Él tenía que ir iluminándose un poco con el encendedor. Bueno, volvieron a esa hora aproximadamente. Entraron, comenzaron a caminar. Y en un momento, Mayra se asustó porque le pareció ver a alguien detrás de una de las rocas. Cuando Juan se fijó, no había absolutamente nadie, pero Mayra estaba seguro de que había visto a una mujer, o al menos el rostro de una mujer allí. Entró con miedo. Llegaron a la habitación. La luz que tenía era un foco simple, una luz tenue. Pero bueno, entraron en la habitación, cerraron la puerta y luego de unos minutos se acomodaron para dormir y Juan apagó la luz para dormir. Habían dentro de la habitación 2 camas de una plaza cada una que ellos habían juntado para poder dormir más cerca, para estar juntos. Y comenzaron a pasar los minutos y Marta se durmió. Bueno, ella supone, por supuesto, que Juan también se había dormido. En un momento estaban conversando y quedaron en silencio. Y los dos aparentemente se durmieron. En un momento de la noche, Mayra sintió algo extraño y al abrir los ojos, al despertarse, se sintió un poco mareada, pero entonces inmediatamente se dio cuenta que le estaban moviendo la cama, que la estaban, a su cama, la estaban corriendo. Tuvo tanto miedo que no pudo hablar en ese segundo. Entonces comenzó en voz baja a hablar a su novio, a Juan. Juan no se despertaba y en un momento ella sintió que la cama dio contra la pared. Es decir, desplazaron la cama en la que ella estaba acostada casi 1 metro hasta dejarla junto a la pared. Y fue entonces cuando ella quiso apoyarse en la cama, quiso apoyar sus manos en la cama, en el costado de la cama para levantarse, y sintió que alguien puso su mano sobre la suya. Mayra sintió que alguien había apoyado su mano muy fría sobre la suya. Entonces, del susto, dio un grito, que fue cuando se despertó su novio, preguntándole qué pasaba, y ella no podía contestar porque estaba con miedo, no podía contestar porque estaba llorando, y entonces él prendió la luz y miró asombrado que la cama estaba junto a la pared y que ella estaba encogida, llorando, tiritando del miedo. Entonces trató de tranquilizarla y cuando pudo hablar, Mayra le contó lo que había sucedido. Juan en realidad un poco dudaba, pero no se explicaba cómo es que habían corrido la cama hasta la pared. No se explicaba eso. Entonces él corrió su cama nuevamente hasta donde estaba la de Mayra, la pegó contra la pared y la dejó a Mayra durmiendo contra la pared y él del otro lado. Ella estaba con mucho miedo y le pidió que no apagara la luz. La cuestión es que una vez que los dos estaban durmiendo, el foco que colgaba de un cable simple comenzó a moverse. Primero muy despacio, como oscilando, ¿no? Pero muy despacio. Y luego ese movimiento fue creciendo hasta que en un momento el foco dio contra el techo y se reventó. Juan quiso sentarse en la cama, pero no se pudo incorporar porque sintió una fuerza. Sintió como si alguien le hubiera apoyado sus manos sobre el pecho, dejándolo
prácticamente inmóvil. Había una tenue luz que entraba desde afuera, la luz de la noche, era una noche clara, y entonces él escuchó a su novia, a Mayra, que comenzó a gritar asustada, como endormida, y sintió que alguien se paró en la cama. Él miraba asombrado a su novia, que no podía despertarse, o al menos eso es lo que él creía, y a una mujer parada sobre la cama, con un pie en una cama y con el otro pie en la otra cama, mirándolo los dos. Recuerda muy bien, Juan, un detalle muy particular, que sus brazos eran prácticamente huesos solamente. Fue una visión realmente escalofriante. El rostro de esta mujer, la parte de la quijada, era huesos solamente, y el resto de la cara era la piel pegada al hueso, con unos ojos sin brillos, oscuros. Entonces Mayra se despertó aparentemente y dio un grito al ver la imagen de esta mujer parada sobre su cama, y a ver que su novio no podía moverse, que intentaba por todos los medios, pero no podía moverse. No sabe exactamente cuánto duró esta situación, pero esta imagen levitó, es decir, como flotando, se puso al costado de la cama, y Juan sintió que lo soltaron, y entonces pudo incorporarse y la abrazó muy fuerte a su novia, apoyándose contra la pared. Y los dos vieron cómo esta imagen se deshacía. Es como si hubiera sido un trapo que hubieran dejado caer al piso. Esta mujer se deshizo en el piso y ellos escucharon el ruido, que luego Juan me decía era como si los huesos chocaran contra el piso. La habitación estaba completamente a oscuras, y entonces comenzaron a escuchar afuera un perro, solamente un perro, que aullaba, ladraba muy cerca de su ventana. Podían escucharlo claramente, y ellos por supuesto se asustaron. Podían escuchar a este perro que ladraba asustado, por momentos como enojado, como atacando a alguien. Juan esperó unos minutos y al ver que no pasaba nada, se paró sobre la cama también y miró por esa ventana, y la claridad de la noche le permitía ver que afuera había un perro atacando a algo como si fuera una sábana, simplemente que cruzaba el terreno de un lado al otro. El perro lo tocaba constantemente, y entonces pudo ver que esa imagen, esa mujer, esa sábana o esa ropa que él veía muy clara levitando, desapareció en la oscuridad. El perro quedó por un rato ladrando como nervioso. Ellos estaban asustados. Él iluminaba por momentos, iluminaba con su encendedor la habitación. Y una media hora después de que sucedió esto, Mayra le pidió que se fueran del lugar. Es entonces que levantaron los bolsos, todo lo que tenían, y él iba caminando delante, iluminando un poquito con el encendedor, y el perro que los acompañaba al costado. En un momento, al pasar por una piedra alta que había en el lugar, de pronto algo se les abalanzó y se paró sobre esa roca. Esa piedra estaba a menos de 1 metro de ellos, y volvieron a ver la imagen de esta mujer, pero esta vez aquella mujer se reía, y su risa era penetrante. Ellos dicen un sonido que no hemos podido quitar de nuestros oídos nunca más. Ese sonido y el sonido de la noche
era lo único que escuchábamos en ese momento. Estaba muy asustada, yo no sabía qué hacer y comencé a correr. Y mi novio lo hizo por detrás mío también. Subimos al auto, cargamos las cosas y desde afuera podíamos escuchar la risa de aquella mujer desde el terreno e incluso la podíamos ver yendo de un lado al otro. Sin dudar, en ese momento subimos al auto con algunos problemas, salimos de aquel lugar y nos quedamos a pasar el resto de la noche en la playa de la estación de servicio. Al día siguiente, cuando llevamos a arreglar el auto, mientras lo estaban haciendo, mi novio le contó de lo que nos había sucedido y este señor, un señor de edad ya, un hombre como de unos 60 años, le preguntó dónde quedaba la casa. Cuando le indicamos dónde era, sin dudarlo y como si fuera algo totalmente normal, nos dijo que esa señora era una curandera, una bruja, que era muy conocida en el lugar desde hacía ya muchos años y que prácticamente nadie iba a quedarse allí de los que lo conocían, por supuesto, y si ustedes no la conocían, pero esta mujer vive sola desde hace muchísimos años. Bueno, al parecer esta mujer hoy por hoy ya no vive, ha fallecido hace algunos años, pero era una curandera conocida en la zona de los valles. Estás en la noche de los guardianes. Esta historia es relatada por Soledad, oyente del programa, que hace un tiempo atrás nos escribía y nos contaba que nos escucha siempre, aunque a veces no puede dormir por el miedo, pero me encantan las historias. Nos cuenta también que vive en nuestra provincia, durante un tiempo lo hizo, pero que no es tucumana. Hace 6 años, más o menos, nos relataba, es decir, hoy por hoy esto sucedió hace 10 años atrás. Pasó en un lugar, en un barrio que tiene por nombre El Salido, en Santiago del Estero. Y bueno, ella vivía en ese barrio, perdón. Y tenía familia en el campo, en Santiago del Estero. En ese lugar, allí donde ella habitualmente iba de vacaciones, vivían sus familiares, habían vivido sus abuelos, vivían entonces sus tíos, algunas primas. Iban casi siempre de vacaciones en el verano, ¿no? Allí vivía una prima a la que yo quería mucho. Ella era sin dudas mi mejor amiga, nos habíamos criado juntas, todas las vacaciones tratábamos de compartir un tiempo. Recuerdo que por aquel año yo había ido a pasar unos días en su casa. Ella vivía con mi tío y 2 primos. Cuando ya me encontraba ahí, en aquel lugar, en Sauce se llama el lugar, cuando estaba ya mi tío y mis primos, pasaba un poco tiempo en la casa. Ellos trabajaban, uno en la comuna, otros trabajaban en el campo. Y bueno, los fines de semana por lo general cada uno realizaban sus actividades, de visitar amigos, familiares, e incluso de ir a pescar. En esa noche yo recuerdo que, o por esos días, también se habían ido a pescar. Nosotras nos quedamos completamente solas el jueves y el viernes. Recuerdo que la noche del jueves estábamos en el comedor, como a las 11 de la noche aproximadamente. Volvimos de una reunión que habíamos tenido con unas amigas de mi prima y eran conocidas mías ya, por supuesto, ¿no? Cuando nos estábamos por acostar, cerca de la medianoche, comenzamos a escuchar que corría mucho viento y el viento, por supuesto, producía ruidos de alguna ventana que se cerraba, de algunas cosas que habían en el patio, en las chapas.
Y al rato se largó una tormenta muy fuerte. Al rato, es decir, más o menos una hora después de esto, se largó una tormenta, pero muy, muy fuerte. Yo recuerdo que me dio un poco de miedo ya. El solo hecho de la tormenta me dio miedo, porque estábamos completamente solas. Y la verdad es que el ruido era muy fuerte. Entonces, yo estaba un poco asustada por eso, ¿no? Siempre había tenido miedo a los truenos, siempre había tenido miedo a los refusilos. Bueno, creo que es algo normal. Yo estaba asustada, tenía miedo por esa situación. Y escuchaba esos sonidos por momento, pero luego me tranquilicé y nos acostamos. Los sonidos eran la lluvia, el viento y cosas por el estilo, ¿no? Así que yo le propuse que encendiéramos la televisión. Ella tenía una televisión en la pieza. Y después de un rato de estar mirando televisión, escuchamos que uno de los perros que ella tenía comenzó a llorar. Es decir, el perro comenzó como a aullar. Yo tenía mucho miedo. Le dije, al principio cuando no identificaba el sonido, le pregunté qué es eso y me dijo, son los perros que a veces lloran por las noches y todo lo demás. Lo tomó como algo muy normal. Ella habituada, vivía en el campo, se había criado en aquel lugar, pero a mí me daba un poquito de miedo. Esa es la verdad. Escuchaba que ladraba el perro allá afuera y por momentos lo escuchaba también llorar. Y eso me producía una sensación extraña. Tenía un poco de miedo. Seguramente que si a ustedes les ha pasado alguna vez, habrán sentido lo mismo. Cuando uno va al campo, no es del lugar, no está habituado a algunos sonidos, algunos ruidos, les da un poco de miedo, ¿no? Bueno, yo sentía miedo en aquel momento. Pero bueno, al ver que ella estaba muy tranquila, quise tranquilizarme yo también. Después de un rato que escuchábamos que este animal lloraba, se cayó por un instante y luego cuando comenzó a hacerlo de nuevo, lo hacía de una forma muy insistente. Y de pronto se metió en la casa y pensamos que le había pasado algo, así que fuimos a ver, pero aparentemente no tenía nada. Solamente estaba mojado, pero seguía llorando. Y ahí fue cuando escuchamos que los otros perros que estaban afuera también lloraban. Repito que como llovía mucho, nosotras miramos por la ventana, miramos desde la ventana para ver qué sucedía, pero la visión que tuve me dejó mucho más asustada. Era como si estuvieran peleando con algo o con alguien, pero no se veía más que a ellos, a los perros de mi prima. Parece que por el viento, en un momento, se cortó la luz. Así que ya con mucho miedo nos fuimos a la pieza y se lo dije a mi prima. Ella me dijo, quédate tranquila, no hay problema. Acá puso unas velas que tenía. Y unos minutos después comenzamos a escuchar que rasguñaban la puerta de la cocina como para entrar. Ella lo tomaba con total naturalidad. Yo tenía mucho miedo. Ella me dijo, quédate acá, voy a ver, que deben ser los perros que quieren entrar, y yo no me quise quedar. Me fui con ella. Y cuando llegamos a la cocina, la puerta de la cocina estaba abierta y el piso mojado. Es extraño, porque nosotros habíamos dejado la puerta cerrada y trabada. Así que, bueno, cerramos la puerta, nos metimos en la cama de nuevo con mucho miedo yo, y mi prima un poco extrañada por la situación. Y a los pocos minutos comenzamos a sentir ruidos en la cocina, como si alguien caminara, ¿sí? Es decir, sentíamos pasos, pero lo sentíamos claramente. Era como si caminaran
dentro de la cocina. Yo no sabía cómo reaccionar. La miraba a ella y al ver que, o al sentir que estaba un poco asustada, comencé a asustarme un poco más todavía. De pronto se nos apagó la vela. Yo tenía mucho miedo y mi prima se levantó para agarrar los fósforos que estaban sobre la tele, y cuando ella estiró la mano para tomarlos, dice que alguien la tomó de la mano. Y entonces pegó un grito. Se tiró para atrás. Imagínate cómo me sentía. Yo le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa todo el tiempo? Y recuerdo que nos tapamos hasta la cabeza. Teníamos los pies encogidos. Estábamos hechos un bollito en medio de la cama. Y de pronto sentí como si alguien se sentara en la cama. Lo sentí muy claramente porque se hundió el colchón. Y mi prima comenzó a llorar y esto me asustó mucho más todavía a mí. Recuerdo que de pronto, de un solo tirón, nos sacaron la cubrecama y entonces vimos la silueta de una persona como una sombra, muy alto, parado junto a la cama. Y en ese momento yo sentí como cuando los perros se sacuden, y sentí que me salpicaban gotas de agua. Y vi que a mi lado, en la cama, había un perro, pero no era ninguno de los perros de mi prima. Era un perro muy grande. Es decir, el perro tendría 1,5 metros de altura, pero era muy ancho, muy grande, desproporcionado totalmente para lo que es un perro. Y comenzó a caminar por la pieza y arrastraba una cadena que tenía en la pata, o un pedazo de cadena que tenía en la pata, o al menos eso es lo que yo creo. Caminaba de un lado de la habitación, se sentaba mirándonos siempre a nosotros y volvía a caminar. Este hombre que estaba allí, o lo que fuera, esta sombra, en un momento tomó a mi prima de la mano. Ella lo sentía, pero no podía ver su mano agarrándola, y por más que tironeaba, no podía soltarse y comenzó a gritarme que la ayude. Entonces yo la tomé del brazo, la abracé muy fuerte y podía sentir cómo la tiraban tratando de sacarla de la cama. Yo estaba muy asustada, no sabía cómo reaccionar. Y entonces, de pronto, esta persona, esta aparición, lo que fuera, emitió un sonido muy cerca de mi rostro. Es como que se agachó cuando yo la sujetaba, impidiendo que se la llevara, y exhaló muy cerca de mi cara. Fue un aire muy caliente y con un olor pestilente. Tuve tanto miedo que no sabía qué hacer, estaba temblando, no sabía si soltar a mi prima o no. Y en ese momento sentí como si la soltara. Entonces esta aparición, esta figura, se incorporó, se quedó parado delante de nosotras por unos instantes, y de pronto lo vimos salir de la pieza. El único ruido que escuchábamos era la lluvia de la noche y aquella cadena, creo yo, que arrastraba ese perro al salir. Nos quedamos en la cama, muy asustadas, llorando, y comenzamos a rezar. Aproximadamente como a las 2 horas más o menos, volvió la luz. Y recuerdo que el piso estaba muy mojado y la puerta de la cocina abierta. No sabíamos qué hacer, pero tomamos un poco de coraje, corrimos hasta la cocina, cerramos la puerta, la trabamos con las sillas, dejamos las luces de la casa prendida y nos metimos en la cama nuevamente con el televisor prendido, que ya había terminado la programación, pero lo dejamos prendido igual. Así pasamos toda la noche. Escuchábamos el ruido de la lluvia en las chapas y escuchábamos que alguien intentaba abrir la puerta. Gracias a Dios, nadie más entró o nada más pasó.
Al día siguiente nos fuimos a dormir a la casa de una de sus amigas, porque no queríamos quedarnos solas. Mis primos, mi tío no iban a estar, se habían ido de pesca, entonces no queríamos estar solas en aquel lugar nuevamente con lo que había sucedido. Cuando volvió mi tío, que fue la tarde del sábado, le contamos todo lo que había pasado y él, un tiempo después, hicieron bendecir la casa. Pero antes de volverme a Santiago, mi prima me contó que, en confianza, llorando, asustada y con un poco de tristeza, que ella había asistido a reuniones espiritistas. Y cuando mi tío llegó a la casa el día sábado, encontró en el patio de la casa a los 3 perros que tenía muertos y sin el cuero. Es como si lo hubieran despellejado. Lo encontró completamente sin ningún otro lastimado que ese, haberle sacado el cuero. Los animales estaban tirados en el patio, pero los cueros, es decir, del perro, no estaba. Algo muy extraño. Bueno, ella me contó que había asistido a algunas reuniones espiritistas y que en un momento había estado a punto de comenzar un camino hacia la iniciación, como curandera o algo por el estilo. Yo no entendí muy bien de lo que se trataba y procuraba no prestar tanta atención, tampoco no me dijo tantos detalles, pero sí me dijo que se había arrepentido, que había entrado por curiosidad con una amiga, que pensó que era una travesura y luego se dio cuenta que se había metido en algo realmente serio y que desde entonces le habían comenzado a pasar cosas como estas, cosas realmente extrañas. Todo comenzó, según me había contado mi prima, relata, una noche que venía por el camino, que va hacia su casa, de la casa de una amiga, que no estaba muy lejos, estaba a una cuadra más o menos de la casa de ella. Pero el camino era un camino vecinal, un camino de tierra, sin luz, y eran como las 11 de la noche. Al poco tiempo de que ella había comenzado a asistir a estas reuniones, sucedió esto. Venía caminando por ese camino, completamente sola, y de repente vio un perro muy grande que se puso a su lado. Ella asegura que era el mismo familiar que caminaba junto a ella. Y luego, la visión solamente de la cabeza de una mujer que iba a su costado por el camino. Se asustó tanto que cuando pudo comenzó a correr, no estaba muy lejos de su casa, gritando, tanto que antes de llegar ya su padre había salido con sus hermanos a asistirla, pero ellos no vieron a aquella mujer, sí vieron al perro que se perdía entre unos matorrales y lo tomaron como una aparición más, nada más. Nunca supieron que ella había asistido a estas reuniones. Ahora prácticamente vive en la iglesia, trabaja mucho con los grupos de allí, tratando de sobrepasar aquella situación, tratando de que no vuelva a sucederle. Y por lo que sé, no ha tenido una vida tranquila. Esto lo digo porque he escuchado muchas veces en el programa que hay gente que siente curiosidad por realizar algún conjuro, el mal llamado juego de la Ouija y cosas por el estilo. No se trata de un juego. Espero que les haya gustado. Realmente fue muy fuerte y es algo que me dejó traumatizada, me dejó marcada para siempre, sabiendo que existen cosas muy, pero muy feas. Hola, Guardián, mi nombre es Marianela, me gusta mucho tu programa, aunque como a muchos seguramente me causa un poco de miedo, pero creo en estas situaciones, creo en todo esto, y a mí me pasó alguna vez algo que quería compartir con vos y con todos los oyentes. Una vez nos fuimos de vacaciones a la provincia
de Córdoba, teníamos por allí familiares que vivían, bueno, en un lugar que no es muy conocido, se llama, para los que conocen, ese lugar se llama Parada Gutiérrez, pero es un lugar que es un pequeño pueblito, al que nosotros solíamos ir porque estaba muy cerca de las sierras, un lugar muy lindo, a la casa de unos familiares. Recuerdo que en aquella oportunidad llegamos hasta allá y entonces tenía programado quedarme prácticamente todas las vacaciones, es decir, casi un mes. Y bueno, con mis primas salíamos, realmente la pasábamos muy bien porque no había muchas cosas por hacer en aquel lugar, pero nos quedábamos por las noches mirando alguna película, jugando a las cartas, conversando. La verdad que era muy lindo. Resulta que una prima, a la vez de mi prima, vivía muy cerca de allí y aparentemente frecuentaba mucho la casa de mis familiares, ¿no? Eran familias políticos de ellos. La cuestión es que cuando había pasado una semana aproximadamente de estar allí, habíamos hecho un lindo grupo de amigos. El fin de semana realmente fue muy, pero muy lindo, maravilloso. La pasamos muy bien, haciendo cosas simples, pero nos divertíamos mucho. Resulta ser que una de esas noches nos fuimos a un asado en casa de unos amigos de mi prima y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Nos quedamos allí. No estaba muy lejos, es decir, nada estaba muy lejos, pero tampoco había transporte. Nosotros teníamos que venir caminando esas 6 cuadras, 7 cuadras que había en nuestra casa. Resulta que el lugar es, hay muchas plantas frutales, pero también hay muchos lotes baldíos, terrenos sin ocupar, grandes terrenos de plantaciones. Bueno, por aquella cuadra habían terrenos que no estaban ocupados, más que por plantas. Y recuerdo que hacia la vereda de una casa muy antigua, muy vieja, prácticamente abandonada, tenía una planta muy grande de palta. Y justo por allí había un caminito por el que nosotras entrábamos y cortábamos camino hasta la casa de mi prima. Eso nos ahorraba caminar 2 o 3 cuadras más. Pero teníamos que caminar por estos terrenos que, si bien es cierto, solamente tenían pasto, que no eran muy altos, y algunas plantas, estaban completamente desocupados. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando, que en esa oportunidad íbamos solamente nosotras dos caminando, cuando estaba como unos 20 metros de la planta, veíamos que como si alguien estuviera parado allí junto al tronco. Y yo le dije a mi prima, no sé si viste lo mismo que yo, me parece que hay alguien parado ahí. Y ella me dijo, sí, creo que sí. Yo le dije que nos pusiéramos del otro lado del camino, que tenía miedo. Me dice, no, debe ser algún vecino, alguien. No, acá nos conocemos prácticamente todos. Y al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de una mujer anciana y que estaba con ropas como si estuviera cubierta con telas solamente negras. En el momento en el que pasábamos prácticamente frente de ella, a unos 3-4 metros, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí mucho miedo y de inmediato escuché su risa. No solamente yo me asusté, sino que mi prima también se asustó mucho. Y en ese momento vimos que esta mujer cayó al piso y de entre esas telas que habían quedado amontonadas en el piso, se levantó un perro. Yo no podía creer lo que estaba viendo y mi prima me clavaba las uñas en el brazo, tan asustada como yo.
Nosotras intentamos seguir caminando con tanto miedo que ni mirábamos el camino porque este animal venía detrás de nosotros y nos tropezábamos con algunas piedras. No sabíamos qué hacer. Íbamos agarrándonos entre las dos del miedo que sentíamos. Imagínense las dos solas cruzando aquel lugar en medio de la noche y con este animal detrás de nosotros. La cuestión es que veníamos tan atentas, mirando hacia atrás, dándonos vuelta para ver si este animal, este perro, al cual le brillaban los ojos de una manera muy particular, no se acercaba, que no nos dimos cuenta que un poco más adelante, justo al lado de un árbol grande que hay dentro de aquellas propiedades, cerca del camino, podía verse como una vislumbre, como si alguien hubiera encendido un pequeño fluorescente o algo por el estilo. Yo estaba tan asustada que no podía interpretar lo que pasaba. Y entonces, mirando hacia adelante, sentí primero un poco de tranquilidad porque pensé que había alguien allí con una luz. Pero al ir acercándome, aquella luz no era blanca, sino que era una luz casi violeta. Al llegar justo detrás del tronco de aquel árbol, había en el piso como un cajón de muertos, pero muy chiquito, como de unos 40 centímetros, muy pequeño. Pero estaba en el piso y desde adentro de él salía esta luz que yo les cuento. Casi me muero del infarto, del miedo que sentí en ese momento. No sabía qué hacer y mi prima me dijo, se acerca, diciéndome acerca del perro, se acerca, y cuando quisimos correr nos enredamos y caímos al piso. Yo caí muy cerca de aquel cajón, no puedo explicarles la sensación que tuve, la impresión que me dio. Estaba a menos de medio metro de aquel cajón y escuchábamos desde adentro del cajón el llanto de una criatura que salía desde adentro del cajoncito. Era algo que a mí me dio mucha, pero mucha impresión y mucho miedo. Como pudimos, nos levantamos de aquel lugar, e intentamos seguir por el camino. Pero y entonces fue cuando comenzamos a caminar que yo vi que un niñito, un chiquito, salió de adentro de ese cajón. Lo extraño es que su rostro era muy oscuro, es decir, podíamos ver la piel del bebé clarita, pero el rostro muy oscuro como si fuera el de una persona grande y el rostro, la piel curtida. Y producía escuchábamos el llanto primero y luego unos sonidos como si fuera un animal, como un perro rabioso. Lo escuchábamos mientras veíamos que caminaba con pasos muy cortos, lo que nos impresionaba hacia donde estábamos nosotras. Cuando quisimos correr, aquel perro se nos paró delante y recuerdo que yo en ese momento no me di la consecuencia y comencé a correr, no por el camino, sino hacia el costado, por ese terreno, y mi prima por detrás mío. Recuerdo que al llegar hacia la salida a la calle, que habían muchos pastos en ese lugar, porque era un lugar por el que habitualmente no se cruzaba habitualmente, cuando quise cruzar de entre los pastos, al llegar del otro lado, el perro estaba parado frente mío, y a su lado este bebé, que comenzó a llorar nuevamente. Desesperado lloraba y yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Volvimos a correr y nos alejamos una media cuadra con mi prima, y al ver que no nos seguían o que no estaban cerca nuestro, nos dimos vuelta para mirar y lo único que podíamos ver era la vislumbre de ese cajoncito que habíamos visto junto al árbol y escuchábamos el llanto de este bebé. Yo me asusté muchísimo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, tuve mucho miedo, al igual que mi prima, y al día siguiente,
cuando contamos esto en la casa, nos dijeron que, bueno, que habitualmente en ese lugar, a veces un poco más lejos, según decía una tía, dijo algo así como estas brujas atrevidas cada vez hacen los trabajos más cerca, pero como si fuera algo totalmente normal para ellas, que en esas noches, los fines de semana, los viernes generalmente, las brujas, las curanderas del lugar, hacían sus trabajos, hacían despachos y hacían este tipo de cosas, pero habitualmente lo hacían un poco más lejos, que muchas de las personas de aquel pueblo, de aquel lugar, habían sido testigos de estos hechos que, según me contaron después, durante mucho tiempo se repitieron. Incluso hasta el día de hoy hay gente que asegura haber sido testigo de la aparición del familiar, por ejemplo. Hola, guardián, mi nombre es Fernando, quiero contarte que vivo en Cruz Alta, y esto me pasó hace algunos años atrás, como muchos de los oyentes cuentan. Tiempo atrás, ni Cruz Alta, ni la banda de Río Salí, ni el Deretes, ni ninguna zona de alrededores es lo que es hoy en día, ¿no? En cuanto a la iluminación, a la cantidad de gente que vive en el lugar. Era muy distinto Cruz Alta hace unos años, hace unos cuantos años atrás. Yo viví allí, en casa de mis abuelos. Se imaginarán entonces que aquella casa era una casa bastante vieja. Mi abuelo murió allá por el año 79 y nosotros nos fuimos a vivir allí porque mi tío, el que vivía con ellos, se había mudado, se había casado y se fue, a otra provincia. Y recuerdo que por momentos fue una solución en casa, al menos porque vivía mi hermano con su esposa, con nosotros y su hijo, y no había demasiado lugar en la casa. Así que nosotros nos fuimos a vivir allí, en esta casa, que mi padre había habitado durante mucho tiempo, a la que conocía muy bien y tenía mucho cariño. Pero nos fuimos a vivir allí en esta casa. Mi abuela, que aún estaba con vida, luego de la muerte, luego de que falleció mi abuelo, ella comenzó a desmejorarse. Era viejita y estaba mal por supuesto por lo que había sucedido, ¿no? Difícil de superar y mucho más cuando uno es ya anciano. Y cada día que pasaba se ponía peor, se desmejoraba mucho, no quería comer. Ella se estaba dejando morir. Yo la quería mucho, le tenía mucho cariño. Y pasaba, el tiempo que podía, cuidándola, atendiéndola, hablando un poco con ella. Y prácticamente no hablaba, más bien me escuchaba. Una noche, después de que se durmió, me fui al comedor y me quedé mirando televisión. Como a la hora de estar allí, sentí ruidos en la pieza de mi abuela. Lo primero que pensé fue que tal vez habría querido levantarse para ir al baño o algo por el estilo, así que fui a ver. Pero cuando entré a la pieza, tuve una imagen que me sorprendió, algo que no podía creer. Pensé primero que me lo estaba imaginando. Vi a mi abuelo, que había fallecido, hacía poco tiempo, parado junto a la cama de mi abuelo, y ella estaba sentada, hablándole. En ese momento me sorprendió, me quedé paralizado, me dio miedo, pero aún así, sin capacidad de reacción, me quedé parado mirando. No fueron segundos nada más. Y entonces vi que mi abuelo le entregaba algo a mi abuela. Muy despacio, muy lentamente me hice hacia atrás y entre sorprendido y muy asustado, con un escalofrío en todo el cuerpo, fui a despertar a mi mamá y le conté lo que había sucedido.
Y entonces los dos fuimos hasta la pieza de ella, hasta la pieza de mi abuela. Pero mi abuela estaba acostada y dormida. Recuerdo que mi mamá me dijo, lo debes haber imaginado, capaz que te levantaste medio dormido. Así que nos fuimos a dormir, pero yo tenía aún en el cuerpo la sensación de frío, de sorpresa, de miedo, a pesar de que era mi abuelo, no sé por qué. Creo que por el simple hecho de saber que estaba muerto. Aún tenía la sensación, pero me fui a dormir. Al día siguiente, como a las 8 de la mañana, mi papá nos levantó muy triste. Recuerdo muy claramente que me hizo sentar en la cama y me dijo, te tengo que dar una noticia muy fea, y me dijo, bueno, tu abuela no despertó, tu abuela murió. Así que sin decir nada fui corriendo a verla. Yo estaba muy mal porque la quería mucho, la quería muchísimo. Y recuerdo que en ese tiempo que ella estuvo en la cama hasta que vino la ambulancia, mi mamá le cambió la ropa y encontró en sus manos un rosario. Yo supe entonces que aquello era lo que le había entregado mi abuelo. Y le dije, mamá, eso es lo que le dio el abuelo. Mi mamá me dijo que aquel rosario era de ella, pero que se lo había puesto a mi abuelo cuando murió. No se explicaba cómo lo tenía ella en sus manos. Ese rosario estaba bendecido, según me cuenta, por un sacerdote al que ellos querían mucho, los dos. Luego de un tiempo logramos superar esta situación, o al menos yo, para mí fue un golpe muy duro. Y recuerdo que unas noches después, un poco más de un mes y medio de haber ocurrido la muerte de mi abuela, yo estaba dormido en la habitación y entre sueños la vi aparecer en mi habitación sonriéndome y diciéndome que ellos estaban muy bien, tomado de la mano con mi abuelo. Nunca supe si aquello fue un sueño o fue una imagen real, pero desde entonces se me quitó el miedo y aquella sensación fea que tenía. No me ha vuelto a pasar, pero estoy seguro que estaba despierto, que estaba despierta, no se trataba de un sueño, que hay algo más luego de la muerte, después de la muerte. Bueno, vamos a compartir dos historias más. Una de ellas vamos a repetirla, como no hemos hecho el último programa del mes pasado, todavía nos quedan repetir algunas historias que nos han pedido. Y esta historia dice: Sergio, mi nombre es Carlos, quiero contarte lo que me pasó hace algunos años atrás. Antes que nada te cuento que yo tengo familia en el sur de la provincia, en Graneros, un lugar donde yo me había ido a pasar unos días, porque tengo unos primos de mi edad, y cuando yo no voy hacia allá, ellos vienen a mi casa. Éramos muy unidos de chico y continuamos haciéndolo de grande. Recuerdo que fue un miércoles a la casa de estos familiares para quedarme por unos días, y el sábado nos fuimos a una reunión con un grupo de amigos de mi primo, una guitarreada, un tanto lejos de donde él vive, y nos quedamos allí pasadas las 3 de la mañana, un poco más. No sé por qué, pero en ese momento comencé a sentir mucho sueño, estaba cansado. Bueno, la verdad es que tenía ganas de volverme y se los pedí a mis primos, y nos volvimos a esa hora, aproximadamente a las 3 de la mañana. Cuando volvíamos por el camino, por el cual veníamos por supuesto a pie, comenzamos a sentir ruido detrás de nosotros. Pero no veíamos nada.
Yo era el que más alerta estaba tal vez, porque no estaba acostumbrado, pero mis primos me decían: quédate tranquilos, nada, por ahí son animales que andan en medio de los... bueno, y ahí habían levantado las plantaciones ya, pero de un lado habían unos montes. Y yo continuaba escuchando aquellos ruidos. Yo sé que ellos también lo escuchaban, pero no le prestaban tanta atención como yo. Me daba vuelta cada 2 por 3. En un momento sentí clarito que alguien se acercó como caminando. Sentí los pasos, casi hasta llegar a donde yo estaba. Entonces me di la vuelta muy rápidamente y no había nadie. Luego, delante, vimos como que alguien corría, en realidad escuchamos como que alguien corría, y veíamos un poquito del polvo que se levantaba de la calle, del camino, con la luz que nos permitía ver, ¿no? Muy poco, que era la luz de la noche, nada más, ¿no? De las estrellas, de la luna. Pero continuamos por aquel camino. Al rato, escuchábamos como si alguien viniera al galope con un caballo por el camino. Nosotros habíamos hecho una pequeña curva que había en el camino, y al darnos vuelta, esperando que apareciera, no vimos absolutamente nada, no había nadie. Y nos asustamos porque escuchamos el ruido del galope muy cerca de nosotros. A los pocos minutos vimos que por el mismo camino, caminando en dirección contraria a nosotros, se nos acercaba algo, un bulto negro, grande. Primero mis primos pensaron que era un animal, que podría ser un toro, que podría ser un ternero, un caballo. Y como había un cruce de caminos allí en el lugar, comenzamos a correr por ese cruce, y yo me desesperé porque iba al último, y al darme vuelta vi que ese animal corría detrás de nosotros y venía prácticamente alcanzándonos. Así que yo me puse rápidamente contra el alambre junto a una planta, y aquel bulto que veíamos entonces al pasarnos se paró delante nuestro. Era como un perro muy grande. En realidad yo lo primero que pensé es que era un ternero, muy oscuro, pero al darse vuelta vi sus ojos con un brillo extraño. Se quedó parado frente a nosotros, a unos 4 metros, 5 metros. Comenzó a caminar a donde estábamos nosotros. Y nosotros, congelados, sin saber qué hacer. Cuando yo intenté caminar por detrás de mi primo, pegado al alambrado, se nos acercaba más, así que nos quedamos quietos. Y en un momento vimos que alguien venía caminando. Tuve una sensación de alivio por un instante nada más, porque pensé que tal vez sería alguien del lugar, de la zona, alguien mayor, y que nos podría ayudar, pero cuando llegó hasta nosotros vimos que se trataba de un hombre que estaba vestido completamente de negro, o al menos ropas muy oscuras, porque no se veía muy bien, pero se paró en medio del camino, y ese animal, en ese instante, se dio vueltas y se sentó a su lado. Entonces, una vez que él estaba parado frente a nosotros, yo pude ver claramente cómo sus manos, que eran extremadamente blancas, pálidas, acariciaban a aquel animal, y su rostro se transformaba en un rostro demoníaco. No estaba muy lejos de nosotros. Quiero decir, no es que se le crecieron los dientes ni nada por el estilo, pero el gesto en su rostro se transformó en algo demoníaco. El perro estaba sentado a su lado. Luego de eso, yo recuerdo que me tomé un crucifijo que tenía con una cadenita y comencé a rezar en voz baja, y aquel perro, o lo que fuera, comenzó a aullar, y entonces comenzamos a sentir los aullidos de todos los perros de la zona. Increíblemente. Me asusté por un momento, paré de rezar, pero luego continué,
Y yo sentí como aquel animal se enfurecía y gruñía como para atacarme en un momento. Tuve miedo, pero seguí rezando. Vi que aquella aparición giró muy despacio y comenzó a caminar. Nosotros nos quedamos allí esperando que se aleje, pero iba muy, muy despacio. Una vez que se alejaron un poquito, nosotros caminamos hacia el otro lado, primero despacio. Recuerdo que el perro aquel se dio vuelta, nos miró y yo, pensando que nos iba a atacar, comencé a correr. Y por supuesto que mi primo también hizo lo mismo, ¿no? Logramos alejarnos e irnos de aquel lugar, mientras escuchábamos, asombrados, los llantos de todos los perros que habían en el lugar, en la zona. Justamente en esa zona, mucha gente comenta que ha sido testigo de la aparición del familiar. Hola, guardián, mi nombre es Mariana, esta es la historia que vamos a repetir. Quiero contarte mi historia. Resulta que, bueno, yo vivo con mi abuela porque no tengo padres. Mi abuela, mis tíos y dos primas, una de 4 años y la otra de 12. En una época mis tíos se habían separado, ellos no andaban muy bien y mi tío se fue de la casa. Recuerdo que en ese tiempo mi tía estaba muy mal, estaba muy triste, y mi abuela mucho más, porque veía como su hija, es decir, mi tía, se la pasaba llorando, muy triste, abandonándose a ella misma. Casi no comía. Fue un proceso tremendo que no tan solo devastó a mi tía, sino que a gran parte de la familia. Por ejemplo, a mi abuela, que estaba muy mal. Mi tía estaba tan mal por esta situación que comenzó a comer muy poco, estaba muy deprimida y se enfermó. Pasaron poco más de 3 meses desde que él se fue de la casa, es decir, mi tío se fue de la casa, y comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. Se escuchaban ruidos por la noche, se escuchaban personas caminando por la casa. Nos levantábamos para ver, pero no había absolutamente nadie. Un ruido típico era que en el silencio absoluto de la noche escuchábamos que arrastraban las sillas del comedor. Y cada vez que alguien se levantaba para ver, no había nadie. Solamente veíamos a veces en la oscuridad sombras que pasaban de un lado al otro. En una oportunidad, una puerta que da al fondo, que nosotros cerrábamos todas las noches por seguridad, escuchábamos que como si alguien la tuviera a los portazos, 2 o 3 veces. Bueno, al levantarnos prácticamente todos, llegamos a la cocina y esa puerta que daba al fondo estaba abierta. Y desde entonces, todas las noches, por más que le pusiéramos llave o la trabáramos, la puerta aparecía abierta. Y las cosas del comedor, desacomodadas. Es decir, la silla desacomodada, el mantel en el piso, los cubiertos, los platos. Mi abuela estaba muy mal por lo que pasaba y no sabía qué hacer. Hasta que una noche mi prima, la de 12 años, dijo que vio a alguien entrar a la pieza. Ella duerme con mi otra primita, la de 4. Dormía en aquel momento. Esa noche mi abuela, asustada por esto y por lo que venía pasando, la llevó a dormir con ella. Yo dormía sola. Y esa misma noche, cuando estaba acostada, en algún momento sentí que alguien me tiraba del cubrecamas. Primero pensé que se había agarrado en el espaldar o algo por el estilo, pero luego sentí claramente que alguien me tiraba del cubrecamas. Primero pensé que se caía, ¿no? Pero luego me di cuenta que alguien me lo estaba tirando hasta sacármelo. Luego comencé a sentir que alguien
me empujaba, desde abajo de la cama, empujaba el colchón. Yo lo sentía claramente. Estaba congelada del miedo, no quería bajarme de la cama, por supuesto. Tenía miedo tremendo de que me tomaran de los pies. Por momentos pensaba en salir corriendo y no podía ni hablar. Luego de un rato esto se detuvo y al parecer por el miedo o lo que fuera, me dormí. Y me contó un tiempo después que esa noche escuchaban, mi abuela, mis tíos escuchaban ruidos en la cocina y al llegar a la cocina vieron en el piso, en el medio de la cocina, un plato que giraba, como si alguien lo estuviera haciendo girar, como si fuera un trompo. Mi tío le dijo a mi abuela en ese momento que fuera a dormir, cerraron la puerta, se pusieron a rezar. Fue algo realmente tremendo, y también para mí. La cuestión es que yo aquella noche me dormí y las noches posteriores dormía con mis primitas. Una noche, unos días después, me desperté cuando escuché a la más chica hablar con alguien, pero cuando la miré estaba con los ojos cerrados, dormida. Entonces la desperté, le insistí porque no la podía despertar, y entonces le pregunté con quién hablaba y me dijo que con una señora que estaba en la casa. Me dijo que ella podía verla. Me señaló la puerta, me preguntó si yo no la veía. Me señaló a uno de los rincones de la habitación y me dijo, está ahí está la señora, dentro de la habitación a oscuras. A mí me dio muchísimo miedo. Yo no podía verlas, pero entonces sentí un ruido. Una silla que estaba justo en ese rincón se movió y comencé a llamar a mi abuela, a mis tíos, los gritos. Y le conté lo que había pasado. Ella se quedó con nosotras aquella noche. Logramos dormirnos y como a la hora nos despertamos de nuevo porque escuchábamos hablar a alguien. Y escuchábamos la voz que venía del comedor, una voz, alguien hablando en voz alta. Y entonces nos dimos cuenta que se trataba de mi primita, que no estaba en la cama. No sabemos cómo. Se bajó porque ella estaba en el medio, mi abuela de un lado, yo del otro, y mis primitas en el medio. Y ella estaba parada hablando con alguien, pero nadie podía verlo, solamente ella. Mi abuela comenzó a invocar a la Virgen y a rezar el Padre Nuestro. Se acercó hasta ella, la agarró. Después nos contó que mi primita nos contó que aquella mujer con la que hablaba la sacó de la cama y que le decía que su mamá se iba a morir. Ella estaba llorando. Mi abuela, al día siguiente, viendo todo lo que había sucedido, fue a buscar a un sacerdote conocido de una amiga de ella, que vino y bendijo la casa. Y lo hizo durante unas cuantas semanas. Es decir, no venía todos los días, pero venía un par de veces por la semana y bendecía la casa. Aquellos sucesos fueron desapareciendo de a poco. Pero nunca del todo, hasta que uno de mis tíos llevó una curandera, una señora que nos dijo, luego de hacer sus trabajos, sus cosas, que habían hecho un trabajo para que mi tío dejara a su esposa y su casa, y para que mi tía se muera. De hecho, mi tía estaba muy enferma, mi tío se había ido de la casa. Esta señora hizo una limpieza, le pidió que hicieran bendecir nuevamente con un sacerdote, que hiciera oraciones de exorcismo a la casa. Y luego de un tiempo de que aquel sacerdote fuera a la casa, aproximadamente 3 meses, todo volvió a la normalidad. Nunca supimos exactamente por qué sucedió. Tenemos la sospecha de que fue por eso, ¿no? De que esta mujer había hecho un trabajo para que mi tío, se fuera de la casa. Es lo que se cree hasta el día de hoy en nuestra familia. Pero fue un tiempo terrible en el que yo me sentí
muy cerca de algo realmente maligno. Bueno, amigos guardianes, hemos llegado al final. Adri, será hasta mañana y con los guardianes de la noche de terror hasta el próximo miércoles. Así es, Sergio, que tengas una excelente noche. Igualmente todos los guardianes, nos encontramos mañana a partir de las 22. Bueno, Adriana Córdoba en la conducción, mi nombre es Sergio Fierro. Seguramente muchos de ustedes se quedarán pensando en la veracidad de estas historias, cómo es que suceden todas estas cosas, ¿no? Pero así como existe el bien, también existe el mal. Y esta noche, cuando el silencio profundo gane tu habitación y la oscuridad de la noche llene tu habitación, tal vez entonces sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchas las almas que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta mañana.